Los saluda con gusto su amigo el notario Fernando García Sáiz. En esta ocasión vamos a platicar brevemente respecto del llamado contrato de promesa o promesa de contrato. El contrato de promesa es un contrato en el que, por definición, una o dos partes se obligan a celebrar en el futuro y en un plazo cierto un contrato futuro. Al contrato promesa o a la promesa de contrato es común que las personas se les refieran como el contrato preliminar, el contrato preparatorio, el precontrato o inclusive el antecontrato. En contraposición al contrato futuro que se va a celebrar, pues le podemos denominar o se le conoce como el contrato definitivo o el contrato prometido. En nuestro derecho pueden ser objeto del contrato de promesa casi todos los contratos previstos en el Código Civil y otros contratos que no están previstos y que son atípicos o innominados. Entre los contratos que no pueden ser objeto del contrato de promesa, pues podemos mencionar el mutuo y el depósito, y también el comodato, porque estos contratos son en sí mismo el contrato definitivo. ¿Cuáles son las características más importantes del contrato de promesa? Lo más importante que vale la pena destacar es que en el contrato promesa las partes, ya sea una o dos, es decir, el contrato puede ser unilateral o bilateral en función de cuántas de las partes queden obligadas a celebrar ese contrato futuro, es que precisamente las partes se obligan a hacer un contrato. El contrato de promesa no puede tener por objeto como obligación esencial ninguna otra obligación. Entonces, el contrato promesa decimos que al no haber un intercambio en ese momento de riqueza entre las partes, es un contrato que únicamente tiene una función jurídica y que consiste en la de documentar un acuerdo entre las partes y garantizar, como tradicionalmente se hace, como puede ser a través de la entrega de unas arras que quedarán en depósito de la otra parte, para documentar este compromiso de celebrar un contrato futuro. Es importante destacar que al no haber un intercambio, una transferencia de riqueza, no haber un desplazamiento de bienes, pues no hay un pago en ese momento, ni tampoco una entrega de la posesión. Estos dos aspectos tienen una repercusión importantísima para efectos fiscales y para efectos de la teoría de los riesgos, en la medida en que al no haber un ingreso no se detonaría el pago de ningún impuesto federal o municipal, y por el otro sentido, al no haber una entrega de la posesión, el promitente comprador, digamos, no estaría asumiendo los riesgos derivados de la tenencia de la cosa objeto del contrato, porque eso va a estar sujeta a un contrato definitivo. El contrato de promesa es un contrato formal en la medida en que debe constar por escrito, y cuando recaiga sobre bienes inmuebles debe constar además en escritura pública. El contrato de promesa puede ser eventualmente llevado a tribunales, por lo que es importante, y el consejo que les damos es que obre por lo menos en un documento firmado por las partes y ratificado por notario cuando no se refiere a bienes inmuebles, y elevado a escritura pública cuando se refiera a bienes inmuebles. Por último, brevemente, es importante que nos acordemos de que hay una distinción importante entre oferta, tratos preliminares y cartas de intención en relación con el contrato promesa. Ninguna de estas figuras son iguales, cada una tiene sus matices jurídicos con sus efectos y consecuencias jurídicas que le son propias. Espero que esta breve cápsula sea de su interés. Quedo a sus órdenes, donde me pueden hacer comentarios, ya sea a través de mi canal de YouTube o a través de las distintas redes sociales. Se despide de ustedes Fernando García Sáiz, notario público 210 en el estado de Sinaloa, aquí en Mazatlán. Gracias.